Hola mis caramelitos, espero que estéis bien ya que vengo con la novena parte de las falacias de los estúpidos creyentes hacia los ateos. Falacia número 5. Medias verdades de los creacionistas sobre el Homo habilis. En 1931 el paleoantropólogo Louis Leakey descubrió herramientas de piedra en la garganta de Olduvai al norte de Tanzania. Esto lo llevó a proponer que en este sitio se podrían encontrar homínidos fósiles. La predicción de Leakey se cumplió 28 años después cuando Jonathan Leakey halló los restos de uno de los primeros seres que eventualmente llevaron a la humanidad. Para 1964 Louis Leakey, Philip Tobias y John Napier definían la especie Homo habilis. Gracias a las cenizas volcánicas se estableció que la edad de estos fósiles es de 1.800.000 años, lo cual los ubica al final de la época del Plioceno y a inicios del Pleistoceno. Los Homo habilis habían modificado su capacidad craneal, pues estos ya presentaban una expansión del cerebro que se encontraba entre 500 y 750 centímetros cúbicos, mientras que la capacidad de los australopitecinos estaba entre los 400 y 500 centímetros cúbicos. Del cráneo hacia abajo seguían siendo muy parecidos a los australopitecos. Como ya se mencionó, a esta especie se le atribuye la elaboración de las primeras herramientas de piedra. Estas industrias líticas primitivas se conocen técnicamente como olduvaiense o modo 1. Cronológicamente los fósiles de Homo habilis abarcan un rango entre 1,6 y 1,9 millones de años. Al revisar las fuentes creacionistas es curioso que rechacen las características intermedias de esta especie. El texto En busca de los orígenes, evolución o creación, dice sobre Homo habilis. El Homo habilis es otro grupo de supuestos homínidos intermedios. No son muchos los restos craneales, y aún menos los postcraneales. La anatomía del Homo habilis no nos permite concluir que posea el rasgo de un humano, sino que parece estar más próximo a los australopitecinos. Su cerebro parece que era algo mayor que el de los australopitecinos con 450 y 750 centímetros cúbicos, pero menor que el del Homo erectus con 950 y 1100 centímetros. Es cierto que los restos postcraneales son menos abundantes que los restos craneales, pero resulta curioso que los creacionistas mencionan que los Homo habilis tienen una capacidad craneal superior que la de los australopitecos y menor que la del Homo erectus y aún así califican esta especie basal como otro grupo de supuestos homínidos intermedios. Si esto no es intermedio, ¿entonces qué lo es? El libro creacionista de los pendejos adventistas agrega: desde su descripción inicial algunos paleoantropólogos se mostraron partidarios de incorporar a Homo habilis en el grupo de los australopitecinos. Los creacionistas creen que porque algunos expertos como B. Wood y M. Coryard consideren que Homo habilis y también Homo rudolfensis, en donde el Homo habilis debería clasificarse dentro del género Australopithecus, los esquemas evolutivos se desbaratarían. De hacerse el cambio de género, estas especies se denominarían Australopithecus habilis y Australopithecus rudolfensis, pero esto no las sacaría del árbol filogenético humano. Como se mencionó anteriormente, el esqueleto postcraneal de los Homo habilis o Australopithecus habilis es más parecido al de los australopithecos. Pero esto no hace daño a la explicación evolucionista. Los australopithecos fueron claramente bípedos y se poseen restos fósiles de fémures de Homo habilis que son evidencia de su bipedestración. Por otra parte, y más importante aún, Homo habilis y Homo rudolfensis existieron después que los primeros australopitecinos. Es claro que se les parecían en estatura y en otros rasgos del esqueleto postcraneal, pero en estas dos especies se dio una expansión del tamaño del cerebro. Este cambio en el tamaño del cerebro en una secuencia temporal hace de los habilis justo lo que se esperaría encontrar si la evolución fuese cierta. Algunos creacionistas también presentan como objeción el hecho que Homo habilis y Homo rudolfensis sean contemporáneos. Algunos de ellos, en su esfuerzo tergiversador, preguntan, ¿cómo es posible que las especies antecesoras y descendientes se encuentren viviendo juntas? Esto en realidad no es ningún inconveniente.
Una especie puede dar origen a otras si una de sus poblaciones se especializa en un nicho particular, específicamente la especiación simpátrica, y después no puede procrear con los miembros de la población parental. En este caso no es obligatorio que la especie que le dio origen tenga que extinguirse. El registro fósil indica que entre hace 2,5 a 1,8 millones de años coexistieron Homo habilis y Homo rudolfensis, pero entre hace 1,9 o 1,8 millones de años las dos especies antes mencionadas coexistieron también junto a Homo ergaster y Paranthropus boisei, lo que revela que al menos 4 especies de homínidos bípedos convivieron en un momento al oriente del lago Turkana en el territorio de Kenya. El Homo ergaster, que vivió entre 1,8 y 1,4 millones de años, presentó una mayor expansión cerebral que sus predecesores, que oscilaban de entre los 800 y 850 centímetros cúbicos. Estas evidencias armonizan con la teoría evolutiva y justifica por qué el paleontólogo Richard Leakey afirmó que el Homo sapiens no es sino una especie entre muchas, fruto de una intricada e imprevisible relación entre los procesos creativos de la evolución y la mano de la extinción. Falacia número 6. Mentiras de los gilipollas y depravados creacionistas sobre el Homo heidelbergensis. En el año de 1976 unos excursionistas de cuevas descubrieron la cima de los huesos en España. Después de 6 años de labores removiendo a los sedimentos, quedó al descubierto una verdadera mina de oro de la paleoantropología mundial. La cima de los huesos era depositaria de 700 huesos de homínidos de al menos 32 personas, con una antigüedad que ronda los 300.000 años. Este yacimiento da luz sobre los primeros habitantes de Europa. Estos espectaculares hallazgos ayudan a completar el escenario de la evolución humana. Sin embargo, es triste saber que en un afán sectario y egoísta los depravados cristianos fundamentalistas que engañan a sus retrasados fieles sobre estos temas científicos. Los restos hallados en la cima de los huesos hacen parte de la especie Homo heidelbergensis, de la cual los gilipollas y depravados creacionistas mienten afirmando, formado en base a una quijada que muchos consideran más bien una mandíbula humana. Todo esto sacado de un pajero mental religioso llamado Jack Chick, que su mierda de historieta se llama Abuelito, propiedad de los tratados Chick. El texto creacionista se refiere al primer resto conocido de los heidelbergensis, la mandíbula de Mauer. El argumento manejado por los depravados creacionistas tiene la intencionalidad de transmitir la idea que lo único que se conoce del Homo heidelbergensis es una mandíbula. Nada más. Además, que esta mandíbula es igual a la nuestra. Tal argumento es falso. Si bien es cierto que la mandíbula de Mauer sirvió para describir la especie Homo heidelbergensis, esta mandíbula no es igual a la de nuestra especie, los Homo sapiens. La mandíbula de Mauer fue examinada por el anatomista alemán Schoentensack, quien se dio cuenta que la mandíbula es muy larga, robusta y con el mentón retraído, pareciéndose a las del Homo erectus, pero en su morfología dental es más moderna. Dadas estas características, Schoentensack propuso una nueva especie humana a la que bautizó Homo heidelbergensis. Según la correlación de fauna, al comparar de la fauna fósil de un yacimiento con la de otro, se ha estimado la edad de la mandíbula de Mauer en 500.000 años antes del presente, lo cual la ubica en el Pleistoceno medio. Como se afirmó al comienzo, la mandíbula de Mauer no es el único resto que se conoce del Homo heidelbergensis. En el año de 1971 se encontró en Francia un rostro casi completo, con 5 dientes molares y parte de la bóveda craneal. La capacidad craneal de este espécimen es de 1150 centímetros cúbicos. Este hallazgo se conoce ahora como el hombre de Pautabel o Arago 21. La edad del hombre de Pautabel se ha estimado en 400.000 años. En Grecia también se han encontrado restos del Homo heidelbergensis. El hallazgo griego se conoce con el nombre de Petralona 1. Su capacidad craneana es de 1220 centímetros cúbicos. Alto para ser un Homo erectus, pero bajo para ser un Homo sapiens, con una cara alargada y una mandíbula muy ancha.
En Alemania se ha hallado un cráneo muy completo en Sterheim en Alemania, su edad es de 300.000 años aproximadamente. En la cima de los huesos, en Atapuerca, España, se encontró sin lugar a dudas, el mejor cráneo de Homo heidelbergensis descubierto hasta el momento. El cráneo recibió el nombre de Atapuerca 5. Su antigüedad se estima en 300.000 años, y su capacidad craneal es de 1125 centímetros cúbicos. Dentro de los heidelbergensis hubo individuos cuyo cerebro era del mismo tamaño que el nuestro, si bien el promedio era algo menor. El paleoantropólogo Juan Luis Arzuaga afirma que la población europea de Homo antecesor dio origen a la especie Homo heidelbergensis y esta a su vez a los Homo neanderthalensis. Como se puede notar, el argumento de los depravados creacionistas de rechazar la existencia de esta especie humana extinta carece de fundamentos, y el hecho de presentar información parcializada y tendenciosa sobre el Homo heidelbergensis es prueba de su falta de honestidad. Falacia número 7. Mentiras de los cabrones creacionistas sobre el hombre de Pekín. Una de las especies humanas extintas mejor conocidas es el Homo erectus. Los restos de esta especie que proceden de China, se les dio el popular nombre de hombre de Pekín. A pesar que ninguna persona instruida negaría la existencia de estos seres en el pasado, los cabrones creacionistas les restan importancia diciendo mentiras sobre ellos. La publicación creacionista, Abuelito, de Publicaciones Chi dice respecto al hombre de Pekín. Supuestamente databa de hace 500.000 años. Pero toda la evidencia ha desaparecido. Pero, ¿desapareció realmente toda la evidencia del hombre de Pekín? ¿No hay más restos del Homo erectus en Asia? Los restos del hombre de Pekín se hallaron entre 1921 y 1937, en el período entre guerras en un yacimiento a 40 kilómetros al sudoeste de Pekín llamado Zhoukoudian. El hallazgo consistía de una colección de cerca de 40 individuos en Zhoukoudian, entre ellos 5 calvarías, o sea cráneos sin el esqueleto de la cara, numerosos dientes y restos del esqueleto postcraneal. En 1941, desapareció la colección de fósiles, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras era enviada desde Pekín a Estados Unidos. Sin embargo, la evidencia no desapareció del todo, pues el científico Franz Weidenreich realizó, previo a la desaparición, un estudio con fotografías, radiografías y réplicas de los fósiles. En excavaciones recientes se han encontrado nuevos restos que han encajado con las réplicas hechas por Weidenreich, lo cual dice mucho de la honestidad del trabajo de este científico. Los creacionistas desprecian las dataciones dadas para estos restos fósiles diciendo, supuestamente databa de hace 500.000 años, para confundir al lector. Sin embargo, el yacimiento del Zhoukoudian no ha desaparecido. Sigue allí y los trabajos de estratigrafía que se han realizado muestran que los restos de la cueva abarcan un periodo de 600.000 años, y los restos que quedaron enterrados en los sedimentos de Zhoukoudian tienen una edad entre 550.000 y 300.000 años. Es cierto que los fósiles originales de la cueva de Zhoukoudian se perdieron en confusos hechos, pero algo que los creacionistas no mencionan es que existen otros yacimientos de Homo erectus en China e Indonesia. Los restos del Homo erectus muestran claras diferencias respecto a la humanidad actual. Los restos chinos del Homo erectus tienen capacidades craneales que varían entre 915 centímetros cúbicos y 1225 centímetros cúbicos, mientras que el promedio para los humanos modernos está entre 1250 y 1350 centímetros cúbicos. Cronológicamente la especie Homo erectus abarca un tiempo comprendido desde hace 1 millón de años, con los restos de Mojokerto, en el territorio de Java, hasta hace 50.000 años con los restos del yacimiento de Ngandon, también en el territorio de Java. Los Homo erectus presentan las estructuras craneales mucho más marcadas.
Por ejemplo, el torus frontal está muy desarrollado y recto, me refiero al torus es el regorde del hueso, por lo que al hablar del torus frontal se está haciendo referencia al regorde del hueso frontal. El hueso occipital es más angulado y tiene un torus occipital muy marcado, las paredes del cráneo muestran mayor grosor